Buenos días. Hoy vamos a trabajar con estructuras sí, si no, fin sí, de tipo anidado. Para ir recordando un poquito lo que habíamos trabajado previamente, nosotros habíamos hablado de que las estructuras de tipo sí eran estructuras de decisión que nos permitían tomar el flujo de un programa, supongamos que un programa está empezando por este punto, ¿no es cierto?, y llegar a un lugar en donde el programa tiene que tomar una decisión. Tomará una decisión en el caso de que una condición se cumpla y que sea correcta para seguir un determinado camino y después continuar con la ejecución del programa de esta manera. Pero en algunas ocasiones también esas condiciones puede ser que no se cumplan. Entonces tenemos un camino en donde el programa va a seguir otro derrotero, es decir, va a seguir otro conjunto de instrucciones y a partir de allí va a continuar. Esto es una estructura de decisión que nos permite aportarle al programa una lógica y una capacidad de deducción muy importante, de tal manera que nos permita poder trabajar. Cuando nosotros lo operamos desde el punto de vista práctico, teníamos dos estructuras. El primer ejemplo de estructura es un programa, yo les había presentado de ejemplo para que ustedes puedan visualizar, un programa en donde tenemos la estructura completa, en donde tenemos los dos bloques de instrucciones que se van a ejecutar. El bloque de instrucciones que se va a ejecutar cuando la condición sea correcta, que siempre la condición ustedes la van a ir definiendo dentro de, en este caso por ejemplo se hace una comparación de una contraseña grabada con una contraseña que el usuario ha ingresado. En el caso de que esa contraseña sea correcta, se ejecuta este bloque de instrucciones que está con el tilde que ustedes ven de color verde. En el caso de que la condición no se cumpla, es decir, que las contraseñas no coincidan, se ejecutarán este bloque de instrucciones que les estoy marcando con la cruz roja, ¿sí? Acá tenemos la posibilidad y la decisión que tiene el programa de seguir esas dos vías que yo les decía, que son esta vía o esta otra vía que nosotros hemos definido acá. ¿Cómo funciona desde el punto de vista el programa? Muy simple. Nosotros tenemos un conjunto de instrucciones en donde por un lado vamos a tener una instrucción grabada. Les recomiendo descargar los programas que yo les estoy mostrando en pantalla en el curso para poder abrirlos y trabajarlos de la misma manera. Bueno, acá nosotros tenemos una contraseña que está grabada, que es Hocus Pocus. Se supone que esta es la contraseña que el programa debería verificar. Y tenemos una rutina en donde el programa le pregunta al usuario la contraseña de acceso al programa para poder determinar qué es lo que va a hacer el programa, si va a permitirle el acceso o le va a denegar el ingreso al sistema. Arrancamos el programa para visualizar la ejecución y acá tenemos, por ejemplo, ven, nos está solicitando la contraseña. Voy a escribir una contraseña incorrecta, presiono intro y el programa me dice contraseña incorrecta. En este caso el bloque de instrucciones que se ejecutó es cuando no se cumplió la condición que nosotros estamos estipulando acá, que coincida la contraseña grabada con la contraseña que ingresó el usuario. Y finalmente vamos a ejecutar con la contraseña correcta. Vamos a poner la palabra clave correcta, Hocus Pocus, presiono intro y en este caso el sistema me dice, bueno, mira, la contraseña es correcta y permite operar mostrándome, por ejemplo, el saldo de una caja de ahorro en un terminal bancario, ¿sí? Y aquí deberían seguir otras instrucciones. Este es un ejemplo de la estructura sí completa. Vamos a una forma abreviada, que yo les decía que la forma abreviada es simplemente poner un derrotero. Solamente el programa lo que hace es una pequeña bifurcación y una complementación. ¿Cómo funcionaría? Funciona de esta manera. Es un poquito diferente porque ya no tenemos dos caminos diferentes, sino que el programa va a seguir el mismo derrotero. Lo que sucede es que acá va a tomar la decisión en el caso de que se cumpla alguna determinada condición. Perdón, se me lo dibujé mal acá. Vamos a poner la flecha, ¿no es cierto?, de las instrucciones previas, la estructura de decisión,
Y en el caso de que se cumpla esa estructura de decisión, ¿qué va a hacer el programa? Va a bifurcar, va a ejecutar un conjunto de instrucciones adicionales, y después de eso va a volver al programa, ¿sí? Para continuar con la ejecución normal. Es una bifurcación, ¿sí? Simplemente esta estructura que ustedes están viendo acá, esta estructura de programa se va a ejecutar solamente cuando esta condición se cumpla, y no hay ninguna posibilidad porque no hay una condición contraria. Entonces no tenemos una bifurcación sino una ejecución lineal con un conjunto de instrucciones adicionales que se ejecuta en el caso que la condición se cumpla. ¿Cómo lo tenemos acá? Bueno, acá fíjense, tenemos la estructura del programa. Obviamente es una estructura secuencial que va de principio a fin, y en el caso que se cumpla la primera condición se va a ejecutar este bloque de programas. Si no se ejecuta, simplemente el programa sigue de manera lineal. Y acá tenemos otro bloque de instrucciones también. Si se cumplen las condiciones que nosotros estamos planteando, se va a ejecutar este conjunto de instrucciones. ¿Qué sucede si no se cumple? No tenemos ninguna instrucción, simplemente el programa va a continuar con la ejecución lineal. ¿Cuándo elegimos una y otra? Bueno, depende de la lógica y del problema que ustedes estén planteando. Muchos lenguajes de programación permiten este tipo de estas dos formas de escribir las instrucciones sí y fin sí, de tal manera que dependerá mucho de lo que ustedes quieran hacer. Generalmente cuando ustedes no necesitan una derivación hacia dos corrientes diferentes de ejecución, dependiendo de si se cumple o no una condición, se van manejando este tipo de cosas. Miren, acá nosotros vamos a arrancar el programa. ¿Y qué es lo que hace nuestro programa? Bueno, hace exactamente lo mismo. En este caso nos va a preguntar, va a ser una pregunta de cine el programa. Nosotros tenemos grabado el nombre de un actor famoso, que es el Tom Cruise, y lo tenemos grabado. Y nos va a hacer una pregunta el programa sobre quién fue el protagonista principal de la película Top Gun, ¿no? Ahora que están por estrenar la nueva versión. Les pongo este ejemplo, podría ser cualquier ejemplo. Bueno, y simplemente lo que hace el programa es determinar si nosotros sabemos el nombre del actor. Bueno, nos va a dar un mensaje. Si nosotros no sabemos el nombre del actor, nos va a dar otro mensaje. Simplemente no estamos interrumpiendo ni pretendemos que el programa haga una cosa u otra, sino que simplemente estamos complementando la línea de programa. Esta es una forma de incluir modificaciones a los programas cuando se cumplen ciertas condiciones y no necesitamos hacer una derivación, que el programa haga una cosa u otra, sino que necesitamos ir complementando la información o las actividades del programa dependiendo de lo que nosotros vayamos viendo. Veamos el programa. Entonces, acuérdense, este es el programa de ejemplo abreviado de C que tienen disponible para descarga. Bueno, vamos a arrancar el programa. Hacemos un clic. La computadora me empieza a preguntar qué actor es el protagonista principal de la película Top Gun. Voy a poner el nombre de Tom Cruise, es decir, el nombre correcto. Presiono intro y el programa me dice: muy bien, sabes mucho de cine. Vamos a hacer la condición contraria para ver qué es lo que pasa, porque tenemos dos llaves, ¿no es cierto? Una, fíjense que está planteado de tal manera que nos evalúa si lo que yo elegí es lo que el programa sabe. Acá lo que va a hacer es evaluar si yo me equivoco. ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, si lo que yo escribo es diferente de lo que tiene el programa grabado, entonces me va a dar otro mensaje. Entonces vamos a equivocarnos a propósito para ver cómo funciona este programa. ¿Qué actor es el protagonista principal de la película Top Gun? Y bueno, pongamos el nombre de un actor. Yo voy a poner Ricardo Darín, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo Darín. Presiono intro y el sistema: elegiste al actor Ricardo Darín. Mejor hablemos de otro tema, un poco sarcástico el programa, pero bueno, es un ejemplo como para que ustedes vean. ¿Ven? Acá no se está derivando la ejecución, sino se está complementando cosas que van sucediendo en el programa.
¿Cuándo elegimos una estructura completa? ¿Cuándo elegimos una estructura con ejemplos reducidos? Bueno, muchas veces cuando ustedes necesitan derivar un programa para que haga un conjunto de cosas u otra, dependiendo de una condición muy específica y puntual, bueno, generalmente ahí van a usar una estructura completa, como esta que estamos viendo en pantalla, esta estructura completa. Cuando necesitan ir complementando cosas en el programa para que se vayan agregando más mensajes o se vayan ejecutando algunas condiciones adicionales, pero no necesitan derivar la ejecución del programa a una rama sí o a una rama no, pues simplemente ponen las instrucciones abreviadas. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos evaluar múltiples condiciones que todas se vayan cumpliendo una detrás de otra? Bueno, para eso nosotros podemos usar lo que se llaman los sí anidados, ¿sí? Que es el tema de este video en particular. Lo anterior era un complemento del video que habíamos visto en donde empezábamos a trabajar con la estructura sí. Para eso vamos a trabajar ahora con una estructura anidada. ¿Qué es una estructura anidada? Bueno, es una estructura en donde ustedes pueden visualizar que existen diferentes sí. Acá, por ejemplo, yo les voy a ir marcando la primera estructura. Fíjense que acá el tema de la indentación es muy importante, de la línea del programa, para que ustedes puedan visualizar. Miren, acá nosotros tenemos una estructura sí, y les estoy mostrando cuál es la estructura sí principal, porque tienen una estructura sí principal y tienen una estructura sí secundaria. Acá ustedes tienen las tres sentencias de la estructura principal, ¿sí? Por un lado tenemos este sí, que me está evaluando una condición de igualdad, es decir, acá ya vamos a ver cómo funciona el programa, pero este programa funciona de la siguiente manera. Nos va a permitir el acceso o no a una cuenta en donde nosotros tenemos que ingresar, además de una contraseña, tenemos que ingresar el nombre de un usuario, ¿sí? Entonces el programa se va a complejizar un poquito, pero un poquito nada más, para que ustedes puedan ver cómo funciona. Esta es la estructura principal. Si el usuario ingresa una contraseña, el nombre de usuario ingresado coincide con el que está grabado en el sistema, entonces va a proceder a ejecutar todo este bloque de instrucciones que nosotros tenemos acá, que están formadas por un segundo bloque de sí. Acá también lo que hace el programa es verificar que la contraseña que ustedes están ingresando, porque primero pide el nombre de usuario y después pide la contraseña, como en los sistemas que ustedes ven que nosotros podemos acceder en distintos lugares, como en el aula virtual se le pide nombre de usuario y contraseña, ¿sí? En el aula virtual o en los sistemas informáticos. Generalmente en el cajero automático, ya no uso el ejemplo del cajero automático, porque en el cajero automático ustedes usan otro tipo de acceso, en donde lo que ingresan es un número, un PIN, y después tienen otra segunda clave para hacer la extracción de dinero. Entonces es diferente. Esto es más bien un sistema de ingreso clásico dentro de informática, como por ejemplo el aula virtual, en donde se pone nombre de usuario primero y contraseña. Bueno, fíjense, entonces acá tenemos este bloque de instrucciones en donde nosotros vamos a ejecutar un segundo sí, que también va a evaluar una condición verdadera y una condición falsa. En el caso que las dos cosas estén bien ingresadas, es decir, el nombre de usuario está bien ingresado y la contraseña esté bien ingresada, el sistema va a ejecutar este conjunto de instrucciones, ¿sí? Yo acá básicamente tengo una variable, que es una variable lógica, que puede acceder a dos posibilidades de valor, que son verdadero o falso. Entonces yo voy a tener una variable verdadero que ¿qué hace el sistema? Si el usuario que está ingresado es correcto, inmediatamente me va a pedir la contraseña. Si las dos cosas son correctas, el sistema va a permitir el acceso, porque la variable que permite el acceso es tildada como verdadera, es decir, que se han cumplido las dos condiciones. Fíjense que tenemos dos condiciones que se están cumpliendo. Y después también tenemos dos posibilidades en el caso de que alguna de las condiciones no funcione, ¿sí?
Fíjese, acá tenemos contraseña incorrecta en el caso de que, por ejemplo, cuando se ingrese la contraseña, no coincida con lo que está grabado en el sistema, le va a decir contraseña incorrecta, ¿sí? Este es el bloque de instrucciones que se ejecuta en el caso de que la segunda condición no se cumpla, acá, esta. Y finalmente tenemos del bucle principal, en el caso que cuando se ingrese el usuario no sea el correcto, bueno, el sistema no va a ejecutar esto, directamente me va a poner un mensaje de que el usuario ha sido incorrecto y nunca me va a pedir la contraseña. Así va a funcionar el sistema. Como acá tenemos una variable que es la que a nosotros nos permite continuar o ejecutar o determinar si todo el proceso ha sido correcto, tenemos una variable definida como lógica, ¿sí? Que la variable en este caso se llama permite acceso y es asignada con un valor falso por defecto. Esto es importante. ¿Para qué? Para que el sistema por defecto, si nosotros ponemos todos los datos mal, no nos va a permitir el ingreso. Entonces tenemos que tildarla con el valor de falso, para que el programa en condiciones basales directamente no permita el acceso a la cuenta, ¿sí? Y cuando se ingresan los datos en pantalla, es decir, cuando nosotros ejecutamos todas estas instrucciones y vamos siguiendo todo el flujo del programa que tenemos definido en esta parte, finalmente la que va a definir si se va a ejecutar el programa o no se va a ejecutar, o si se va a permitir el acceso a la cuenta o no, es una última condición acá, que lo que evalúa es el valor de la variable que permite el acceso. Entonces, fíjense, si nosotros vemos que las condiciones de arriba se terminan cumpliendo todas, es decir, se pone nombre de usuario y contraseña correcta, el programa lo que hace es evaluar eso, y si es verdadero, pues va a ejecutar esta parte del programa, que sería, por ejemplo, la operación dentro del aula virtual. En el caso de que ustedes vean que el nombre de usuario y la contraseña es correcta, el sistema les permitiría el acceso a un aula virtual, por ejemplo, ¿sí? Veamos cómo funciona. Primero veamos los valores asumidos para nombre de usuario y contraseña. Bueno, nombre de usuario he puesto en el sistema, he definido el nombre de usuario como Filomeno, ¿sí? Es el usuario grabado. Y la contraseña para el usuario Filomeno es Hocus Pocus, la misma contraseña que usamos en el programa de recién. Este es el usuario y nombre y contraseña. Acá tenemos las estructuras de decisión. La primera definición de contraseña son para la contraseña que nosotros vamos a ingresar por teclado y la contraseña que está guardada en el sistema. Las dos son de tipo cadena. Los nombres de usuario en este segundo bloque también corresponden al nombre de usuario ingresado y al nombre de usuario que está grabado en el sistema. También son de tipo cadena. La condición que define qué va a hacer el programa, si va a permitir operar dentro del aula virtual o no, es una variable de tipo lógica, permite acceso, que recuerden que por defecto la variable lógica la defino como condición de falsa. Cuando ustedes definan una condición de acceso o una variable tipo lógica, estas variables tipo lógica, que pueden tener nada más que dos valores, reciben el nombre de flag o bandera, ¿sí? Reciben el nombre de flag o bandera. Yo se los voy a escribir acá para que se vayan familiarizando con el término. Usualmente los técnicos le decimos flag, se denominan el flag. Se le llama flag a una variable que puede tener nada más que dos valores. No necesariamente puede ser verdadero o falso. Ustedes pueden definir flag de distinta índole en los programas, pero básicamente nosotros le llamamos flag a una variable que puede asumir dos valores o posibilidades, ¿sí? Generalmente usamos variables de tipo lógica, ¿no es cierto? La variable sí, no, el número 1, el número 0, o en este caso usamos verdadero o falso. Pero en general los flag pueden asumir los valores que ustedes quieran, porque en general lo que hacen los flag es advertirle al programa que ciertas condiciones se pueden hacer, o que ciertas operaciones se pueden hacer u otras operaciones no se pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un cajero automático, vieron que los cajeros automáticos, cuando ustedes ingresan al cajero, tienen una clave de ingreso que es la clave numérica, que son los números que ingresan al principio. Cuando ustedes ponen la tarjeta,
el cajero automático, ¿por qué no les pide nombre de usuario? Porque ustedes están poniendo una tarjeta, que se supone que la tarjeta la tiene el usuario, por eso ese es el primer nivel de contraseña, ¿no es cierto? O de verificación del sistema, que la contraseña, que la tarjeta que ustedes están ingresando sea válida. Inmediatamente les va a pedir el PIN, entonces ustedes ingresan la clave numérica y eso les va a permitir operar. Generalmente estamos hablando de Argentina, el resto del mundo puede trabajar con diferentes sistemas, pero dentro de Argentina ustedes pueden operar, mirar la cuenta, hacer verificaciones, pedir listados, pero cuando necesitan generar, por ejemplo, una extracción o hacer una transferencia, ahí se les pide una segunda contraseña. Bueno, ahí generalmente estos sistemas que hacen trabajar con dos flags. Un flag es el que le permite, le dice al sistema sí, puede operar con el sistema, pero hasta que ustedes no ingresan la clave de extracción de dinero, el sistema no les va a permitir mover el dinero que ustedes tienen en la cuenta, ¿comprenden? Entonces, en ese caso, el sistema trabaja con dos tipos de flags. Yo con estos ejemplos trato de llevarles al plano real todas las circunstancias y las cosas que nosotros planteamos en estos programas. Bueno, vamos a ver cómo funciona este programa con los sí anidados. Entonces, fíjense, tenemos entonces nombre de usuario Filomeno y la contraseña Hocus Pocus. Vamos a arrancar el programa y acuérdense, primero nos va a pedir la contraseña, el programa nos pide primero la contraseña y después nos pide el nombre el nombre de usuario primero y después la contraseña, y finalmente le va a asignar un valor a verdadero. Si no le asigna valor a verdadero, a la variable permite acceso, la variable permite acceso siempre va a permanecer con la condición de falso, ¿sí? Yo ahí se los he puesto en el programa para que lo recuerden, Siempre la variable que permite acceso va a tener el valor falso y solamente cuando se cumplan estas dos condiciones va a asumir el valor de verdadero. Veamos entonces cómo funciona el programa. Arrancamos el programa y supongamos que esto es un acceso a un aula virtual. Dice ingreso restringido por contraseña y nombre de usuario. Ingrese su nombre de usuario. Vamos a ingresar el nombre correcto, Filomeno, ¿sí? Filomeno, presiono la tecla intro, ingrese su contraseña y bueno, ahora tenemos que ingresar la contraseña Hocus Pocus. Fíjense que puedo ingresarlo en mayúscula, minúscula, o puedo variar, poner lo que se llama capitalizar, poner la primera en mayúscula y el resto en minúsculas, no importa, el sistema me va a leer igual las contraseñas. Ya les voy a mostrar la sentencia interna. Escribo entonces nombre de usuario, contraseña, presiono intro y el sistema me dice nombre de usuario y contraseña correcto. El sistema permitirá el acceso, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago yo porque no sabemos cómo va a escribir en pantalla el usuario? Bueno, existe una función en el PSeInt y en todos los lenguajes de computación que es una función que, fíjense que nosotros acá, por acá arriba tenemos primero la instrucción que le pide el nombre de usuario o la contraseña. Miren, acá vamos a ver la instrucción que es leer usuario ingresado, es la primera instrucción, pero abajo esa misma variable yo le digo al sistema que me la transforme en minúscula a través de esta función que se llama minúsculas, ¿sí? Ahí en la hoja en donde yo le puse el resumen de instrucciones del PSeInt, la van a encontrar, también la van a encontrar en la definición del programa, en las ayudas del programa. Acuérdense que el programa tiene las ayudas con este botón, acá en este botón que tiene el signo de pregunta, ustedes hacen clic y le aparece una ayuda. El problema que tiene el PSeInt es que no tiene una ayuda alfabética en donde ustedes puedan poner una palabra y les aparezca, entonces por eso les he entregado la hoja de funciones y abreviaturas del programa. Bueno, acá entonces, ¿qué hace esta función? Una función es un trabajo que hace el programa haciendo lo siguiente: toma la variable que yo estoy definiendo acá entre paréntesis y la transforma a minúsculas, de tal manera que lo que está contenido en usuario ingresado, si está escrito en mayúsculas o está capitalizado o hay mezcla de mayúscula minúscula, todo es transformado a letras minúsculas y se vuelve a almacenar en la misma variable, ¿sí? Entonces esa es una de las
posibilidades que ustedes tienen para evitar que haya malas interpretaciones en el programa, porque si ustedes no le ponen ese valor, ¿qué sucede? Bueno, puede ser, miren, volvamos acá al tema de Filomeno, puede ser que Filomeno, que está escrito todo en minúscula, puede ser que el usuario lo escriba capitalizando, es decir, ponga Filomeno con la primera letra en mayúscula, ¿sí? O puede ser que alterne minúsculas y mayúsculas. ¿Sí? Puede escribirlo de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema, para el sistema son tres formas diferentes que no corresponden al nombre de usuario grabado, porque no es lo mismo este Filomeno que este otro Filomeno que ustedes tienen acá, o este otro Filomeno que tienen definido en la pantalla. ¿Sí? Como no es lo mismo, el sistema no daría en este caso la contraseña ingresada como correcta. Una forma fácil y sencilla de hacerlo es que ustedes le digan al sistema que una vez que se ingresa la contraseña, todo se traslada a minúsculas, de tal manera que no tengamos esa dificultad. Si ustedes quieren hacer un programa duro, más difícil, deberían escribir la contraseña ingresando mayúsculas, minúsculas. En otro momento hablaremos de la seguridad de las contraseñas, pero básicamente tengan en claro lo siguiente. Miren, yo se los voy a ir detallando como para que lo tengan en claro. Una contraseña actual debería tener como mínimo unos 12 caracteres. Debería incluir mayúsculas y minúsculas. Debería incluir por lo menos un número, un signo de número, ¿no es cierto?, de 0 a 9, y debería incluir por lo menos un carácter que puede ser arroba, por ejemplo, puede ser el símbolo cancela, un símbolo pesos o lo que ustedes quieran, alguno de esos símbolos, un guión bajo, por lo menos eso, esas son las condiciones que actualmente en el mundo de la programación se están manejando para el tema de las contraseñas. ¿Sí? Eso debería ser, hay muchos sistemas que están trabajando con 8 letras o 8 caracteres para la contraseña. Generalmente no se aconseja poner espacios, pero por el tema de la memoria nada más, porque en muchos sistemas los espacios también están permitidos. Inclusive si ustedes, por ejemplo, ponen una contraseña con un espacio adelante o atrás, la hacen bastante sólida. Por ejemplo, si nosotros a Filomeno le agregamos un espacio final, bueno, el programa puede llegar, es un carácter que no se puede ver en pantalla y que en general es poco usual que se use. Pero bueno, le comento esto como un dato adicional. Bueno, vayamos entonces a una segunda ejecución en donde nosotros evaluemos, porque recién lo ejecutamos y vimos que todo andaba perfecto. Entonces vamos a hacer primero un nombre de usuario incorrecto y después una contraseña incorrecta. Vamos a poner nombre de usuario incorrecto, José. Pum. Ingrese su contraseña y presione intro. Y voy a poner la contraseña Hocus Pocus. Contraseña correcta, pero usuario incorrecto. Presiono intro, usuario incorrecto y el sistema me niega la entrada. ¿Ven? Y ahora vamos a hacer la otra ejecución, que es usuario correcto y contraseña incorrecta. Ingrese su nombre de usuario, Filomeno, perdón, vamos a poner bien, Filomeno. Presiono intro, ahora ingreso a la contraseña la vamos a poner incorrecta, vamos a poner contraseña Polus, ingresamos, contraseña incorrecta y me niega el ingreso al sistema. ¿Sí? Bueno, con esto recuerden, cuando nosotros usamos bucles anidados, bueno, cuando ustedes necesitan evaluar múltiples condiciones, ¿sí? Es decir, acá ustedes tienen una condición a evaluar, acá ustedes tienen otra condición a evaluar, y siempre vamos a ir planteando la posibilidad de hacer o no hacer. Siempre vamos a ir planteando las posibilidades para esas dos alternativas, si la condición es correcta o no es correcta. Muchas veces estas estructuras anidadas que ustedes ven acá, a esto se le llaman estructuras anidadas porque
en general que tienen por un lado estas estructuras sí, y por el otro lado estas otras estructuras sí que están dentro de otras, y inclusive se podrían poner otra instrucción, y es más, también se pueden poner alternativas dentro de los no. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Se pueden poner acá otros bucles anidados también. Esto se puede complejizar todo lo que el programador necesite dependiendo de la lógica que vaya planteando su programa. Bueno, espero que les haya servido. Esto ya es un poquito más complejo, por eso yo le vengo diciendo en el curso que está bueno que no tengan dudas y que traten de preguntar todo para poder ver cómo nosotros vamos trabajando dentro del sistema. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase.